Me da gusto poder verles, poder estar con ustedes. El día de hoy yo deseo compartir con ustedes una enseñanza que Dios puso en mi corazón y que Dios me permitió compartir hace muchos años y que Dios nuevamente me pide que comparta con ustedes por lo que obediente a su voluntad y seguro que Él desea bendecir a muchas personas a través de esta enseñanza. Es que yo quiero compartir con ustedes una enseñanza que hemos titulado El cantar de mi amado a su viña, o bien podría titularse ¿Qué frutos espera Dios de ti? Y para iniciar esta enseñanza quiero invitarle a que leamos juntos en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, en el verso 7, esa parte que dice, o esa parte en donde Dios dice a través del profeta, esperaba juicio y he aquí vileza, esperaba justicia y he aquí clamor. Dice, esperaba juicio y he aquí vileza, esperaba justicia, esperaba rectitud y he aquí clamor o violencia. Amados, yo creo firmemente que cuando hay una relación entre dos personas, generalmente lo que se espera de cada uno de ellos es que cada uno de ellos dé lo mejor de sí, ¿sí o no? Veamos algunos ejemplos en la vida diaria. Por ejemplo, el esposo, ¿qué espera de su esposa? A ver, esposos, ¿qué esperan de su esposa? Voy a decir algunas cosas, esposos, que ustedes seguro esperan de sus esposas y si la verdad me hizo falta alguna, añádanmela por favor. El esposo espera que su esposa en primer lugar le ame, ¿sí o no? Le respete, que sea una esposa servicial, sujeta, comprensiva, tolerante, que pueda perdonar el agravio, que sea buena administradora de los bienes, que siempre que sea posible mantenga buenas relaciones con su familia y que sea una madre abnegada, ¿sí o no? Ahora, esposas, ¿qué es lo que una esposa espera de su esposo? Que igualmente, en primer lugar, le ame, le respete, le sea fiel, que sea cariñoso, amable, colaborador, comprensivo, paciente, responsable. Y a esto podríamos agregarle sin adicciones o vicios, que sea hogareño, que también al igual que ella pueda perdonar el agravio y que siempre que sea posible mantenga buenas relaciones con su familia y que sea un padre abnegado. ¿Sí o no, esposas? Probablemente me quede corto, pero a grosso modo. Los padres, por ejemplo, ya vemos muchos padres. ¿Qué esperamos los padres de nuestros hijos? ¿Qué esperan ustedes como padres de sus hijos? Que sus hijos también, en primer lugar, les amen, pero que también les respeten. Que sean obedientes, que sean disciplinados, responsables, serviciales, sin adicciones o vicios. Podríamos agregarle que sean alumnos aplicados o buenos alumnos y quizás muchas cosas más. Y cada uno de ustedes como padre anhela de sus hijos. Y así vemos que en toda relación entre dos personas es natural que cada uno de ellos espere del otro lo mejor de sí. Y permítanme hacerles una pregunta. Si Dios nos creó para tener una relación personal con Él, ¿por qué habría de ser diferente entre Dios y cada uno de nosotros? ¿Es que acaso Dios no tiene derecho a esperar lo mejor de cada uno de nosotros después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Pregunto.
¿Es que acaso Dios no tiene derecho a esperar lo mejor de cada uno de nosotros después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Yo creo que la respuesta es sí, Dios tiene derecho. Dios tiene todo el derecho a esperar lo mejor de cada uno de nosotros después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y sobre todo, cuando Él en su gran amor e infinita misericordia nos ha provisto de todos los medios necesarios para hacerlo. De modo que nadie pueda decir, es que no puedo. Es que no puedo, es que Dios me pide algo que no le puedo dar. Es que Dios me pide algo que no puedo hacer. Sin embargo, a pesar de que Dios tiene todo el derecho de esperar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que Dios ha venido recibiendo de cada uno de nosotros? Es más, quiero hacer la pregunta más específica. ¿Qué es lo que Dios ha venido recibiendo de ti a lo largo de todos estos años? A ver, piensa. ¿Qué es lo que Dios ha venido recibiendo de ti a lo largo de todos estos años? Es más, yo quisiera que te preguntases, ¿estará Dios? ¿O está Dios satisfecho? ¿O está Dios contento con el fruto que ha estado recibiendo de mis manos? Podemos asegurar que a lo largo de la historia de la humanidad vemos cómo Dios tristemente no ha recibido el fruto que Él ha esperado de la mayoría de los seres humanos que Él creó. ¿Sí o no? Seamos honestos. A lo largo de toda la humanidad podemos ver cómo Dios no ha recibido el fruto que Él ha esperado de la mayoría de los seres humanos que Él creó. Ahora bien, ¿esto te incluye a ti? Y quiero decir que con tristeza podemos ver cómo aún aquellas personas que dicen creer en Dios, que dicen ser hijos e hijas de Dios, que dicen ser parte del pueblo de Dios, realmente nunca han tenido una relación personal con Dios, ya que nunca se han arrepentido y convertido a Él, ejerciendo fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo para ser salvos. Y por esta razón es que estas personas que aún dicen creer en Él, ser hijos e hijas de Dios, pueblo de Dios, cuando presentan sus frutos a Dios, son frutos que lejos de agradar a Dios, son frutos que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque no son los frutos que Dios espera de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿alguna vez usted se ha preguntado qué siente Dios? ¿Qué siente Dios cuando Él no recibe lo que Él espera de cada una de las personas que Él ha creado? Es más, ¿se ha preguntado usted qué es lo que Dios siente cuando a lo largo de su vida no ha recibido de usted lo que Dios ha esperado o el fruto que Dios ha esperado de usted? ¿Habrá alguna forma de saber o habrá alguna forma de conocer lo que Dios siente? Lo que Dios siente cuando Él no recibe ese fruto que Él espera de cada uno de nosotros. Sí, claro que hay forma de cómo saberlo. Y si usted desea saberlo hoy, vamos a estar hablando al respecto. Yo quiero decirles que en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos leer
Podemos leer y podemos conocer o saber lo que Dios siente cuando Él no recibe el fruto que Él espera de cada ser humano. Y es así como en el libro del profeta Isaías, en esa porción de ese libro que se conoce como el cantar de Isaías por su amado a su viña, y en donde se hace referencia del tierno cuidado del amado por su viña y la decepción de este viñador al no obtener el fruto que se esperaba, en donde podemos saber o conocer qué siente Dios. ¿Qué siente Dios? Y es por eso que yo quiero que me acompañen al libro del profeta Isaías, al capítulo 5, verso 1 al 4. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, dice. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¿Qué más se pudiese o qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Quizás usted se pregunte, ¿quién es el amado a quien se refiere el profeta? Aquí el amado a quien se refiere al profeta no es otro más que Dios. Dios es el amado. Dios es su amigo, el amigo de Isaías. Pero también, como alguien ha escrito, podría Isaías estarse anticipando a la persona y obra del Mesías. De modo que este título del amado también podría atribuirse a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, ¿quién es la viña a la cual se refiere el profeta? En el libro del profeta Isaías, aquí mismo en el capítulo 5, en el verso 7, podemos leer: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es ¿quién? Es la casa de Israel, es la nación de Israel. ¿Y quién más? Los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Dice, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Entonces podemos ver que la viña a la cual se está refiriendo el profeta, la viña del amado, son personas. Son personas, son seres humanos como usted y como yo. Ahora bien, ¿qué es lo que hizo Dios por ellos para esperar este buen fruto? Para esperar este fruto agradable, este fruto delicioso. Cuando leíamos en el verso 1 y el verso 2, leíamos todo lo que el amado, todo lo que Dios hizo por estas personas de la nación de Israel, del pueblo de Judá, en su gran amor y misericordia. Dice que primeramente los plantó en una ladera fértil. ¿Qué quiere decir eso? Que los trajo de Egipto, en donde eran esclavos, hasta la rica tierra de Canaán. Una tierra que se describe como una tierra donde fluía leche y miel. ¿Qué más hizo por ellos? Dice que los había cercado, es decir, su cuidado estaba sobre de ellos, protegiéndoles de las naciones enemigas a su alrededor, protegiéndoles de todo peligro. Pero ¿qué más dice que había hecho por ellos? Dice que los despedregó, es decir, limpió la tierra de piedras, quitando así de delante de ellos a las naciones paganas, echando del territorio
que ellos ocuparían después las naciones paganas, para que aquellas naciones no llevasen a su pueblo, a su viña, a pecar contra él, y así quitar de delante de ellos todo aquello que les pudiese llevar no solo a pecar contra Dios, sino a rechazar a Dios. Pero ¿qué más dice? Dice que los plantó como vides escogidas, los plantó como pueblo amado, escogido por Dios. Un pueblo que Dios mismo dice no los escogió por ser muchos y por ser muy fuertes. No. Sino solamente por una razón, porque Dios tuvo amor para con ellos. Y porque quiso cumplir las promesas o la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero ¿qué más dice que hizo por ellos el amado Dios? Dice que les edificó una torre desde donde el guardia podía advertir el peligro. Ahora bien, ¿qué representaba esa torre en el pueblo de Israel o para el pueblo de Israel? Significaba los mandamientos que Dios les había dado a través de la ley, pero también significaba el templo a donde ellos se congregaban para conocer más de la ley, para ser instruidos, para ser advertidos por Dios y para ser edificados. Y finalmente dice que les construyó un lagar. ¿Qué es un lagar? Un lagar es un agujero grande, una excavación que se hace en la piedra sólida con mucho esfuerzo, en donde las uvas se ponían para luego que las personas viniesen a machucarlas, a destriparlas con sus pies, y de esta manera las uvas soltasen ese precioso líquido, ese precioso jugo de uva. Y para este pueblo, para esta nación, el que Dios haya construido un lagar representaba el altar que estaba en el templo donde ellos venían a ofrecer sacrificios a Dios. Sacrificios de alabanza, sacrificios de gratitud, pero también sacrificios de paz y sacrificios para el perdón de sus pecados. Y después de haber hecho todo esto Dios por esta nación, después de haber hecho todo esto, por su gran amor y misericordia, aquí se nos dice que lo lógico es que el amado Dios esperara que ellos diesen un fruto bueno, un fruto agradable, un fruto delicioso, como ser un corazón de estos hombres y de estas mujeres convertido a Él primeramente. ¿Qué más? ¿Qué otro fruto esperaba Dios de ellos? Esperaba que ellos le amasen. Que ellos le amasen ¿cómo? Con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué más esperaba Dios como fruto delicioso? Esperaba que ellos vivieran vidas en santidad, es decir, que ellos vivieran como lo que eran, un pueblo, una nación, personas apartadas por Dios, del mundo, del pecado, para vivir consagrados a Dios. ¿Qué otro fruto Dios esperaba de esta nación, de este pueblo, de estas personas? Fruto de gratitud. Que este pueblo viviese agradecido con Dios todos los días de su vida. Pero también esperaba fruto de obediencia, fruto de adoración y fruto de servicio. ¿Y qué se encontró? Dice aquí. Como yo esperando uvas, dice, he encontrado uvas silvestres. O sea, ¿cuál es el reclamo de Dios para esta nación? Como yo habiendo hecho todo lo necesario para garantizar el fruto en ustedes, el fruto bueno, el fruto agradable, el fruto delicioso, siempre, ahora resulta que me han dado uvas silvestres, uvas agrias, uvas amargas. Uvas agrias y uvas amargas que eran aborrecidas, como son el egoísmo, la ingratitud, la rebeldía, la idolatría. ¿Cómo pagaba este pueblo a Dios?
¿Y cuál fue la reacción que podemos ver o podemos observar aquí en el viñador, en el amado? Un lamento, un lamento. Un lamento que muestra su gran decepción, su gran frustración, su inmenso dolor y tristeza. Qué triste. Qué triste que después de haberlos amado tanto y después de haberles dado tanto, lo que Dios ahora exclame a ellos es un lamento que sale de su corazón quebrantado, un lamento que expresa decepción, frustración, pero sobre todo dolor y pesar. Ahí mismo en el verso 4 podemos leer o hemos leído cómo en forma de un lamento que sale de un corazón bondadoso o que sale del corazón bondadoso pero del corazón quebrantado del viñador. Y este reclamo es uno solo. Como esperando que diese uvas deliciosas, ha dado uvas silvestres. O sea, ¿cómo? O como otras versiones lo traducen, ¿por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña dio uvas amargas? ¿Qué pasó? Que habiendo hecho todo lo necesario para que mi viña diese uvas dulces, he aquí mi viña me da uvas agrias, uvas amargas. Es como si el viñador en su lamento dijese, o sea, no entiendo cómo pudo suceder esto. Es más, él dice en su lamento, en su reclamo, en su queja, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho? Oiga, ¿qué se me olvidó hacer? ¿Qué se me olvidó hacer? ¿Qué más se podía hacer por mi viña que yo no le haya hecho? Es más, lo hice todo. Lo hice todo, dice Dios. La amé, la cerqué, la despedregué, la vigilé. Y ahora miren cuál ha sido el fruto. Miren cuál ha sido el fruto. Y quizás se pregunten, esto que el profeta Isaías nos narra en esta analogía escrita hace, 740 años antes de que Jesucristo naciera, además de explicarnos cómo se siente Dios cuando no recibe de las personas a quienes Él ha amado tanto, ese fruto que Él espera. Además de entender cómo se siente Dios, ¿habrá forma de que esta analogía, a manera de un cantar o de un canto, esto pudiese hoy aplicarse a nuestras vidas? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Y es que ese es el propósito de Dios. No solo que todos aquí podamos entender cómo Dios se siente y podamos ver a Dios en lugar de estar centrados en nosotros mismos, sino que también podamos aplicarnos a nosotros esta analogía, este canto del amado por su viña. Y en la medida que nos vamos aplicando a nosotros esta analogía del cantar del amado por su viña, podamos con honestidad concluir cuál es el fruto que le hemos presentado a Dios después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es que quiero decirles que en primer lugar, esta analogía puede aplicarse hoy a nuestras vidas, porque debemos de tener en cuenta que esta denuncia que Dios hace en forma de lamento del pueblo de Israel afecta a toda la sociedad que desde entonces no ha dado ese fruto que Dios espera de ellos. Y por tanto, yo quiero decirles que también afecta a nuestra sociedad.
Y en segundo lugar, quiero decirles que esta verdad perfectamente puede aplicarse hoy a nuestras vidas, perfectamente puede aplicarse a su vida. Si tan solo hoy pudiésemos detenernos a escuchar ese eco de ese lamento de Dios, ese eco de ese lamento del amado que llega hasta nuestros días. Y pudiésemos meditar en todo lo que el amado ha hecho por cada uno de nosotros, todo lo que el amado ha hecho por usted y cuál es el fruto que ha recibido de usted. Yo creo que perfectamente podríamos aplicar esta verdad a nuestras vidas hoy. Si solamente nos estuviésemos quietos y concentrados para escuchar ese lamento que hoy sale del corazón de Dios hoy. De ese lamento que hoy sale del corazón quebrantado de Dios por ti o por causa tuya hoy. ¿Y qué es lo que dice ese lamento? ¿Qué es lo que dice ese lamento de Dios? ¿Qué es lo que dice ese lamento del amado hoy? Por causa de muchos. ¿Saben qué dice? Dice primeramente, así como yo coloqué a aquel pueblo en tierra rica y fértil, con abundante sol y con abundante agua, de modo que desde el principio, desde el inicio, desde que fueron plantados, tenían todo lo necesario, tenían, óigalo bien, todo lo necesario para garantizar que pudiesen dar el fruto que yo esperaba de ellos, como ser un corazón convertido a mí, amor, gratitud, santidad, adoración y obediencia y servicio a mí. De igual manera, dice Dios, he hecho contigo. De igual forma he hecho contigo. ¿Por qué razón? Porque desde el principio, desde que yo te formé en el vientre de tu madre, he puesto todo lo necesario en ti. ¿Para qué? Para garantizar que tú pudieses dar ese fruto que yo he esperado siempre de ti. Dice Dios, desde que tú naciste o desde que fuiste engendrado en el vientre de tu madre o engendrada en el vientre de tu madre, o sea, ya había en ti todo aquel material genético que te llevaría a ser ese individuo, ese ser humano, esa persona que primeramente tendría uso de razón. Dice Dios, yo soy quien puso en ti desde el inicio 5 sentidos, ¿sí o no? Dice Dios, yo soy el que desde el inicio puso en ti habilidades y destrezas. Es más, yo soy el que puso en ti una conciencia. Y yo, dice Dios, por si esto fuera poco, por si haberte dotado de uso de razón, de 5 sentidos, de habilidades y destrezas y de una conciencia, si todo esto fuera poco, yo, dice Dios, me he encargado de que siempre desde el inicio, desde que tú naciste, ya estuviese a disposición, o ya estuviesen a tu disposición todos los recursos necesarios para conocerme. Y no solo para conocerme, para convertirte a mí, para hacer mi voluntad. Medios como la Biblia, medios como la ley grabada en tu corazón, medios como el Espíritu Santo o mi Santo Espíritu, dice Dios. ¿Para qué? Para que llegado el momento te convirtieses a mí. A través de un verdadero arrepentimiento y a través de la fe en Jesucristo, como tu único y suficiente Salvador. Pero ¿qué dice Dios? A pesar de que he puesto en ti todo esto y aún
los recursos necesarios. ¿Qué dice Dios? Pero no lo has hecho. No lo has hecho. Pero también dice Dios, para que una vez convertido a mí me amases con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, viviendo por amor y gratitud a mí una vida recta, haciendo todo lo que me agrada, viviendo vidas apartadas del pecado y del mundo y haciendo mi voluntad siempre y no la tuya, haciendo mi voluntad con mi ayuda y no la tuya. Pero no lo has hecho, dice el Señor. O sea, no lo has hecho. No eres diferente si no lo has hecho de aquellas personas que habitaron en la nación de Israel, en Judá. Cuando Dios envió al profeta Isaías con este reclamo en forma de lamento a este pueblo. Ahora, ¿qué más dice Dios en su lamento por ti? Así como yo cerqué aquella viña, así como yo la cerqué para protegerla por mi gran amor y misericordia, así yo he hecho contigo todos estos años. Y por mi gran amor y misericordia te he cuidado, te he protegido. Aunque tú has vivido ofendiéndome y lastimándome con cada pecado que has cometido contra mí y contra tu prójimo. Y te he protegido, dice Dios, a pesar de todo, esperando cada día que vengas a mí, para entregarme tu vida, para que yo la lave y la limpie de todos sus pecados. En otras palabras, para que te perdone de todos tus pecados y pueda ser mi hijo y pueda ser mi hija. Y para que tus frutos como hijo o como hija me glorifiquen. Pero ¿qué ha sucedido? Dice Dios. Si aún no te has arrepentido y convertido, y tú lo sabes. ¿Qué ha sucedido? Dice Dios. A pesar de todo lo que he hecho, al igual que aquella viña, tú no lo has hecho. Tú no has venido a mí. Y ahí he estado esperándote cada día, como el novio espera a la novia. Como el novio espera a la novia junto al altar. Así he estado esperándote con amor, con anhelo. Pero no vienes. No vienes a mí para convertirte a mí. Ahora, ¿qué más dice Dios? ¿O qué más te dice Dios en su lamento hoy? ¿Qué más te dice Dios en su lamento hoy? Así como yo despedregué o retiré las piedras de la tierra de aquella viña, así también he hecho contigo en mi gran amor y misericordia. He quitado todas aquellas cosas que te impedían ver cuáles son los pecados que hay en ti. ¿Cuáles son los pecados que has venido practicando desde que tienes uso de razón, 10, 11 años? ¿Cuáles son todos aquellos pecados con los que me has venido ofendiendo y lastimando, pero también ofendiendo y lastimando a tu prójimo? Y por si fuera poco, yo he quitado todos aquellos impedimentos que habían en tu vida, o todas aquellas vendas que te impedían ver cuáles son las consecuencias de pecar contra Dios en tu vida. Pero también he quitado todo estorbo o todo obstáculo que en tu vida pudiese impedir que vinieses a mí y pudiese ser salvo. ¿De qué manera, dice Dios? ¿De qué manera yo te he despedregado o he retirado las piedras de ti? Todo lo que podía ser obstáculo. Yo he sido, te dice Dios hoy, quien ha permitido que en este país aún exista libertad para tener una Biblia, uno o más ejemplares de la Biblia. Yo he sido, dice Dios, quien ha permitido por amor a ti
que en este país haya libertad de culto. Yo soy, dice Dios, quien te ha permitido que escuchases aquella enseñanza que un día te abrió los ojos espirituales para entender cómo habías estado engañada o cómo habías estado engañada al creer que eras salvo, al creer que eras salva, al creer que eras hijo de Dios o hija de Dios, cuando aún vivías una vida de práctica de pecado. Pero no solo eso, no solo quité la venda o las vendas para mostrarte cuál ha sido tu verdadera condición espiritual. Yo te he mostrado todos tus pecados por medio de mi palabra y mi Santo Espíritu. Y no solo eso, yo he sido quien te ha llevado a reconocer que eres un pecador culpable. Cuando antes te justificabas al cometerlos, o cuando antes culpabas a otros. Yo he sido, dice Dios, o yo he sido, te dice Dios hoy, quien te hizo ver cómo al creerte bueno o buena viviendo una vida de práctica de pecados, eso te llevaba a justificarte a ti mismo o a justificarte a ti misma, a creer que estabas bien con Dios, a creer que si te morías te ibas al cielo, cuando Dios no te había justificado, cuando Dios no te había declarado absuelto, cuando Dios no te había declarado libre de culpa o inocente. Pero también dice Dios, yo soy el que te ha enseñado acerca de las buenas nuevas de salvación. Y yo soy el que te ha estado invitando a venir una y otra vez a mí con un corazón contrito y humillado, confiando en Jesús como tu único y suficiente Salvador para salvarte. Dice Dios, no hay otro, yo he sido. Pero ¿qué sucede? Dice Dios, aún con todo esto, te resistes a convertirte a mí. Te resistes a convertirte a mí para después amarme, viviendo en santidad, viviendo apartado del mundo y viviendo para obedecerme y servirme. Mira tus frutos, dice Dios. Mira tus frutos. ¿Qué más? ¿Qué más te dice Dios en su lamento hoy? Así como con aquella viña yo edifiqué una torre en medio de ella, de igual manera yo he edificado una torre en medio de ti. ¿Cómo? Te he dado mi palabra y te he dado un lugar donde puedas congregarte. Y te he dado mi palabra y un lugar donde puedas congregarte con el propósito de advertirte del peligro acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos profetas que están a tu alrededor, acerca de las falsas doctrinas y fábulas que se están enseñando hoy en día a tu alrededor, pero también acerca del grave peligro que corres si tú continúas practicando el pecado en tu vida de manera egoísta. Acerca del grave peligro que corres si continúas resistiéndote a arrepentirte y creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador y Señor. Sin embargo, dice Dios, a pesar de esto que también he hecho en ti, aún así no quieres convertirte en mí. ¿Qué más te dice el amado en su lamento? ¿Qué más te dice Dios hoy en su lamento? Al igual que aquella viña donde yo planté vides o plantas escogidas, así eres tú. Mírate, dice Dios, mírate. Yo te formé en el vientre de tu madre. Y no solo te formé en el vientre de tu madre, yo te hice para mí, dice Dios. Yo te hice para mí. Y mírate hoy lleno de capacidades y de recursos. Mírate hoy, dice, lleno o capaz de alcanzar tus metas, capaz de alcanzar tus sueños. Pero aunque estás lleno de capacidades, de talentos, de recursos, y eres capaz de alcanzar lo que te propones, con todo esto, no te has propuesto convertirte a mí.
Tú te has propuesto arrepentirte y convertirte a mí para amarme, agradarme, adorarme, obedecerme y servirme. Y lo último que te dice Dios en su lamento hoy es: así como yo hice un lagar en aquella viña, así como yo cavé en aquella piedra dura y hice un orificio muy grande en donde se colocaban las uvas y se aplastaban, se machacaban con los pies para extraer su jugo. Dice Dios, contigo no ha sido diferente. Contigo no ha sido diferente. ¿Por qué? Porque así como que en aquel entonces el lagar significaba el lugar del sacrificio, ahora dice Jesús, yo he provisto también un lagar para ti. Solo que ese lagar ya no es un altar de sacrificios. Ese lagar es una cruz. Es una cruz en donde Jesús fue aplastado por todo el peso de tus pecados, te dice Dios. Es una cruz donde Jesús fue molido, donde Jesús fue herido y donde Jesús fue quebrantado. Al ser golpeado, al ser azotado, al ser crucificado por ti en tu lugar para recibir el castigo que tú merecías recibir. Pero con todo esto, dice Dios en su lamento, con todo esto que he hecho por ti, ¿sabes qué esperaba? Te dice Dios. ¿Sabes qué esperaba? Esperaba que me dieses fruto agradable, fruto delicioso. Pero al igual que la nación de Israel y los hombres de Judá, solo me has dado uvas agrias. Solo me has dado uvas amargas. Uvas agrias y uvas amargas de una vida de práctica de pecado, cualquiera que sea el pecado o los pecados. Solo me has dado uvas agrias, uvas amargas, representadas en una vida llena de amor por ti mismo o por ti misma. Una vida de egoísmo. ¿Con eso me pagas? Dice Dios. ¿Eso me ofreces? ¿Eso me das? Uvas agrias, amargas, que son el amor al mundo y las cosas del mundo. Uvas agrias, uvas amargas, de ingratitud, de rebeldía. Amados, si yo quisiera que pudiéramos escuchar ese eco de lamento de Dios que dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Ese eco de ese lamento que hoy llega también hasta nosotros, donde Dios dice, ¿qué más se podía hacer por mi viña que yo no haya hecho por ella? Pero aún más quisiera que pudiesen escuchar ese eco de lamento de Dios diciéndoles a todos ustedes que no se han arrepentido y convertido a Dios, ¿qué más? ¿Qué más podía haber hecho por ti? ¿Qué más podía haber hecho por ti que no haya hecho? Yo quisiera que pudieras hoy escuchar a Dios diciéndote ahí al oído, dime hoy, diciéndote hoy al oído en forma de reclamo, dime hoy, ¿qué me faltó hacer por ti? ¿Qué me faltó hacer por ti para que te arrepintieses y te convirtieses a mí por amor y gratitud? Si yo, dice Dios, ya lo hice todo por ti. Yo quiero que cerremos nuestros ojos en este momento. Yo quiero que cerremos nuestros ojos en este momento para que podamos escuchar la voz de Dios diciéndote, dime hoy, ¿qué me faltó hacer por ti? ¿Qué me faltó hacer por ti para que te arrepintieses y te convirtieses a mí? Por amor y gratitud, si yo ya lo hice todo.
si yo ya hice todo lo que tenía que hacer para que tú pudieses darme fruto agradable, fruto delicioso y no uvas amargas, uvas agrias, fruto que me llena de dolor, fruto que me llena de tristeza, fruto que me lleva de decepción y frustración. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho todo. Yo lo he hecho todo. Y lo he hecho por ti. Porque te he amado. Y no solo porque te he amado, porque cada día como el novio espera a la novia junto al altar, te he esperado ahí para que vinieses a mí, para entregarte a mí como la novia va y se entrega al novio, para que tú y yo fuésemos uno, para que tú y yo tuviésemos una relación de amistad íntima, para que caminásemos juntos, para que hiciésemos muchas cosas juntos, para que fueses feliz, para que fueses feliz. Pero ¿qué me has dado? Dice Dios. ¿Qué me has dado? ¿Qué es lo que he recibido de ti? Y querida persona que estás aquí, si tú no te has arrepentido y tú no te has convertido a Dios aún, si realmente tú has sido honesto y has reconocido que eres de las personas que ha vivido rechazando a Jesús y aún hoy lo rechaza, a ti te dice Dios, ¿qué me faltó hacer por ti? ¿Qué más podía haber hecho por ti que no he hecho para que tú te arrepintieses y te convirtieses a mí por amor y gratitud? Hoy Dios quiere que mires por un lado todo lo que Dios ha hecho por ti. Hoy Dios quiere que mires por un lado cómo te ha amado, cómo te ha amado, cómo te ha amado. Nadie te ha amado como Él. Nadie te ha amado como Él, que no le importó dejar el cielo, dejar la gloria, hacerse hombre, un ser humano como tú y como yo, y aún morir en esa cruz. Y vaya, qué manera de morir. Y no solo eso, mira cómo cada día te ha venido bendiciendo desde que naciste hasta el día de hoy. Pero no solo quiero que mires todo lo que Dios ha hecho por ti, toda su bondad, toda su misericordia, toda su compasión por ti y tu familia también, sino que, por favor, quiero que seas honesto y seas honesta y reconozcas qué fruto estás dando a Dios. Y para esto basta con ver tu vida, cómo has vivido tu vida. ¿Quién ha sido el Señor de tu vida, Dios o tú? ¿Quién ha ocupado el primer lugar en tu vida, Dios o tú? O, no lo sé, cualquier ídolo, cualquier cosa o persona que estás amando más que a Dios. Examina tus pensamientos a lo largo de todo este tiempo. Examina tus palabras, tus sentimientos, tus intenciones, tus obras. Y al examinar tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos, tus intenciones y tus obras, quiero que veas con honestidad qué fruto estás dando a Dios. ¿Un fruto agradable a Él? ¿El fruto que Él espera de ti? ¿O un fruto amargo, un fruto agrio que le causa dolor, que le causa tristeza, decepción? Y si eres honesto y honesta en reconocer que ciertamente durante todos estos años, desde que tienes 11 años hasta hoy, todo lo que le has dado a Dios ha sido un fruto agrio, uvas agrias, uvas amargas en abundancia.
Yo te ruego, yo te suplico que oigas su lamento, ese lamento lleno de dolor, lleno de tristeza, de decepción por causa tuya. Yo quiero que pienses y medites si es correcto o si es justo cómo tú le has estado correspondiendo a Dios. Cómo tú le has estado dando ese fruto a pesar de tanto amor y tanta misericordia de Dios para contigo. Y si eres honesto en reconocer que le has estado dando a Dios uvas amargas, uvas agrias en abundancia, yo te ruego, te preguntes, ¿qué le hizo falta a Dios hacer por ti? ¿Qué le hizo falta a Dios hacer por ti? Para que tú renunciases a esa vida egoísta de pecado, para que tú renunciases a amarte a ti mismo o a ti misma más que a Dios, para que tú renunciases a amar el mundo y las cosas del mundo para vivir para Él. Para que tú renunciases a seguir bajo el dominio del diablo y del yo. Para que fuese Él tu Señor y Salvador. ¿Qué le hizo falta a Dios? Piensa, ¿qué le hizo falta a Dios hacer por ti? ¿Qué le hizo falta? Y si tu respuesta es, a Dios no le ha hecho falta nada. A Dios no le ha hecho falta nada porque ya todo lo hizo y ya todo lo hizo por amor a mí. Entonces, finalizo con una pregunta, una última pregunta. ¿Qué te impide entregarte a Él? ¿Qué te impide arrepentirte? ¿O qué te ha impedido arrepentirte y convertirte a Él? Confiando en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Piensa. Si a Dios no le ha hecho falta nada, si Dios ya todo lo hizo por amor a ti, ¿qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué dejas que pase un día y pase otro y pase otro mientras Dios está ahí esperándote a que vengas a Él? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué es lo que aún en tu vida estás amando más que a Dios? Y es precisamente eso que estás amando más que a Dios, sea una persona o cosa, es lo que te ha impedido venir a Él. Venir a aquel que te está esperando con los brazos abiertos para lavarte y limpiarte de todos tus pecados, para hacerte su hijo o su hija, para hacerte una nueva criatura. Quizás ciertamente haya algo o alguien que has estado amando más que a Él que te ha impedido hacerlo. O quizás sea el que simplemente no quieres hacerlo, no deseas hacerlo. ¿Por qué razón? Porque aún con todo y lo que Dios te ama y te ha amado, tú no le amas. Tú no le amas. Luego la gente dice, no, ¿y usted qué sabe? Sí es cierto, no me he arrepentido, no me he convertido a Dios. Sí es cierto, aún vivo vidas de práctica de pecado. Sí es cierto, aún me deleito o me gozo en el deleite temporal del pecado. Sí es cierto, aún amo cosas del mundo. Sí es cierto. Pero usted qué sabe, yo lo amo. No, no le amas. Porque si le amaras, ya hubieras venido corriendo a Él. Ya hubieras venido corriendo a Él con un corazón dolido, un corazón quebrantado, un corazón avergonzado por haber pecado tanto, pero tanto contra Él y tu prójimo. Por haberle producido tanto dolor en su corazón a Dios, pero también a tu prójimo. Pero no le amas y seguramente este es tu mayor pecado, el pecado que nunca has querido reconocer, que no amas a Dios. A pesar de lo que Él te ha amado, no le amas. No le amas.
Y hoy Dios quiere que no solo mires los frutos que has estado dando a lo largo de este tiempo. Dios quiere que si Él ya lo hizo todo por ti, para que tú puedas arrepentirte y convertirte a Él, reconozcas que no lo has hecho porque no quieres, porque no has querido, no porque no has podido, sino porque no has querido. Y también porque no le amas. No le amas porque hay algo o alguien que estás amando más que a Él. Que estás amando con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Tú sabes qué es, o tú sabes quién es. Y por causa de ello, el Señor solo recibe de ti uvas agrias, uvas amargas. Pero el Señor en su gran amor y su gran misericordia te ha traído a este lugar para que tú conozcas de esta verdad, entiendas esta verdad, te la apliques a tu vida y seas honesto y seas honesta contigo mismo, contigo misma. Sí, seas honesto contigo mismo y seas honesta contigo misma y reconozcas que tú eres la razón por la cual hoy Dios se lamenta profundamente y su lamento está lleno de dolor y de tristeza. Pero también Dios quiere hoy que te arrepientas, que renuncies a todo esto que has hecho, a todo esto que has hecho que le ha lastimado, que le ha herido, que le ha provocado dolor, que ha hecho que su lamento llegue hasta nuestros días, hasta nuestros oídos. Pero no solo que lo reconozcas y renuncies a ello, es decir, te arrepientas, sino que le entregues tu vida a Él, confiando en que Jesús, a pesar de todos estos años en que has estado ofreciendo esas uvas agrias, esas uvas amargas, porque no le has amado a Él ni a tu prójimo, Dios puede y quiere perdonarte, creyendo que Dios puede y quiere perdonarte hoy. Y creyendo que si tú lo haces y Dios te perdona hoy, Él no solo te hace una nueva criatura, Él no solo te hace su hijo o su hija, Él te dará el poder, además de todo lo que ya ha puesto en ti, además de todo lo que ya ha puesto en ti, Él te dará todo ese poder por medio de su Santo Espíritu para que le des fruto delicioso, fruto agradable a Él, fruto que le honre, fruto que le glorifique, fruto de amor, fruto de gratitud, fruto de adoración, de obediencia, de servicio. Oh Dios, yo quiero pedirte que tu lamento, Señor, que tu lamento pueda llegar hasta corazones humildes, que tu lamento pueda hallar cabida en corazones que están dispuestos a reconocer lo que han sido y lo que han hecho y que están dispuestos a reconocer cómo, porque no han querido y porque no te han amado, por ingratitud, por rebeldía, solamente te han ofrecido frutos desagradables, uvas agrias, uvas amargas. Así como también quiero pedirte que ese lamento no solo llegue a esos corazones, sino que ese lamento sea capaz de quebrantar esos corazones duros como piedra. Esos corazones egoístas, insensibles, rebeldes, llenos de ingratitud y transformar esos corazones. No solo quebrantarlos, sino transformarlos de corazones de piedra a corazones de carne, Señor. ¿Cómo? Llevándoles al arrepentimiento
y a confiar en Jesús como el único y suficiente Salvador y Señor de sus vidas. Padre, yo te lo ruego. Padre, yo te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén. En el nombre precioso de aquel que fue llevado al altar de sacrificio. En el nombre de aquel que fue clavado en la cruz. En el nombre de aquel Señor que fue aplastado por el peso de todos nuestros pecados. En el nombre de aquel que fue quebrantado, que fue molido en esa cruz para llevar el castigo que cada uno de nosotros aquí merecía recibir, siendo Él santo, siendo Él justo, siendo Él verdadero Dios hecho verdadero hombre por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, a través de cuyo sacrificio y a través de cuya sangre somos lavados y limpiados de todos nuestros pecados. Yo te lo ruego, Señor, para que en este lugar abundemos en buenos frutos, abundemos en frutos deliciosos, en frutos agradables a ti, Señor, como tú te mereces, Señor, porque es lo justo, es lo correcto, Señor. Además, es lo que tú esperas de nosotros. Así sea, mi Dios. Así sea en la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Así sea para tu honra y tu gloria, por amor y gratitud a ti, Señor. Amén.